Las conferencias de paz surgieron en 1943 y 1945, que tuvieron como finalidad la organización de la estrategia de la Gran Alianza y la planificación de la posguerra. Entre esta fecha surgieron tres conferencias: la conferencia de Teherán en Irán, la conferencia de Yalta en Rusia y la conferencia de Potsdam en Alemania. En la conferencia de Teherán en Irán participaron tres grandes aliados: Estados Unidos, representado por Roosevelt; Reino Unido, representado por Churchill; la Unión Soviética, representada por Stalin. Stalin planteó la idea de que las fronteras de la posguerra quedaran establecidas hasta donde llegaran los ejércitos aliados. Esto aceleró los preparativos occidentales por desembarcar Europa y inició una competencia entre los tres grandes aliados por conquistar Europa. En la conferencia de Yalta en Rusia participaron los mismos aliados, Roosevelt, Stalin y Churchill, que tuvieron como finalidad el reparto de Europa en la posguerra. En la conferencia de Potsdam, Roosevelt, después de su fallecimiento, fue reemplazado por Harry Truman. En esta conferencia, los temas a discutir fue el reparto de Europa y la necesidad de la derrota de Japón. Alemania se dividió en cuatro, lo cual le cedió territorio a Polonia, a Silesia, a la Unión Soviética y a Pomerania. Después, Harry Truman lanzó bombas atómicas a Japón, dando fin a la guerra. La Conferencia de San Francisco y la creación de la ONU. El 25 de abril de 1945, los representantes de 51 estados se reunieron en San Francisco para aprobar la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos y principios generales: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la libre determinación de los pueblos, la defensa y promoción de los derechos humanos, la cooperación pacífica en los terrenos como la economía, la cultura y los asuntos sociales, la soberanía nacional de todos los países por igual, la prohibición de emplear la fuerza para resolver los conflictos, la universalidad de la organización. Los organismos especializados. Organización Mundial del Trabajo. Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Organización Mundial de la Salud. Organismo para la Agricultura y la Alimentación. Organización Mundial del Comercio. Organismo Internacional de Energía Atómica. Fondo Monetario Internacional. Principales programas: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A finales de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los genocidios,
y crímenes de la lesa humanidad, se produjo una sensibilización respecto de los derechos de las personas, lo que llevó a la internalización de los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, a la cual siguieron otras declaraciones de salvaguardia de los derechos de las personas. Entre ellas podemos descartar Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959, Declaración sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación racial en 1963, Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en 1967 y Declaración de los Derechos del Deficiente Mental en 1971. Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron la hegemonía mundial, liderando los dos bloques del poder. Este periodo tuvo las siguientes características: un mundo bipolar, división del mundo en bloques o zonas de influencia política y militar, estrategias indirectas de desestabilización del contrincante, las carreras armamentistas, especialmente la de las armas nucleares, y el enfrentamiento ideológico. Etapas de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo diversas etapas de enfrentamiento entre ambas potencias. Esta tuvo distintos grados, momentos de gran conflictividad y tensión. Tiene 7 etapas con sus principales características y conflictos asociados. Sus etapas: el desarrollo del telón de acero. Sus características fueron desarrollo de Europa del Este y de la frontera, y reconstrucción de Europa y Japón. Sus conflictos fueron la crisis de Berlín, el nacimiento del Estado de Israel y la descolonización asiática. La contención y beligerancia. Sus características fueron el surgimiento de las alianzas defensivas, el desarrollo de la estrategia de contención del avance comunista. Su conflicto bipolar, el primer conflicto árabe-israelí y guerra de Corea. Coexistencia pacífica. Crisis política en la URSS por muerte de Stalin. Su conflicto, la guerra de Vietnam, invasión soviética de Hungría, descolonización africana. Distensión y crisis. Revolución palaciega en la URSS. Moratoria atómica. Su conflicto, guerra de Vietnam, crisis de los misiles y descolonización en África. Detente. Declive de la supremacía estadounidense, ampliación de la zona soviética a Vietnam, Etiopía y Somalia. Su conflicto, fin de la guerra de Vietnam y el neocolonialismo. Reinicio de hostilidades. Segunda Guerra Fría. Conflicto, revolución de Nicaragua y guerra Irán-Irak. Cooperación y crisis. Crisis política en la URSS y nuevos acuerdos de limitación. Conflicto, inicio de la guerra en Yugoslavia y primera guerra del Golfo Pérsico. Ámbitos de enfrentamiento global durante la Guerra Fría. Estuvo la carrera armamentista y atómica. El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki renovó la carrera armamentista en el mundo entre 1945 y 1970. No solo los países desarrollados, sino que también los subdesarrollados realizaron importantes gastos en defensa. Al correr de los años, el gasto se centró en el arsenal atómico. Sin embargo, a partir de 1963, ambas superpotencias comenzaron a reunirse para limitar la carrera atómica, tanto entre ellas como a nivel mundial. Establecieron un sistema anticrisis basado en el empleo de la comunicación directa entre ambos presidentes y conocida como teléfono rojo.
Esta tendencia fue revertida durante la etapa final del gobierno de Leonid Brezhnev en la Unión Soviética, quien desarrolló un programa de renovación de todo el arsenal nuclear soviético. Como respuesta al gobierno de Ronald Reagan, desarrolló la estrategia conocida como Guerra de las Galaxias, sustentada en la idea de establecer satélites armados focalizados en la detección y destrucción de ojivas nucleares lanzadas por la URSS en contra del país del norte. La carrera espacial, con el lanzamiento del primer satélite humano por la URSS, el Sputnik 1. El citado hecho provocó pánico colectivo entre la población norteamericana, ya que para los estadounidenses fue la primera demostración de que la URSS poseía tecnología avanzada superior a la de ellos. El Sputnik demostró que la URSS tenía la capacidad suficiente para lanzar ojivas nucleares de larga distancia. Como consecuencia del lanzamiento del Sputnik ruso, en Estados Unidos se dio inicio a una verdadera revolución que abarcó distintos campos: educación superior, técnica y militar, etc., con el objeto de avanzar en la carrera espacial. Luego de la primera respuesta estadounidense al Sputnik, el Vanguard 1 explotó en la plataforma de lanzamiento. Comenzaron a construirse refugios atómicos en todas las ciudades importantes de Estados Unidos. La televisión de ese país desarrolló una campaña para orientar a la población acerca de cómo refugiarse en caso de una explosión atómica. Hitos espaciales. En la URSS, el primer satélite artificial en el espacio, Sputnik 1. Primer ser vivo en el espacio, la perra Laika. Primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. Y en Estados Unidos, primer satélite de comunicaciones, SCORE. Chimpancés en el espacio y primer estadounidense en el espacio, Shepard.